Gracias, Hugo, de Guanajuato. Bueno, muchísimas gracias. Una disculpa por el retraso. Básicamente, aquí los problemas técnicos que suceden siempre en los programas en vivo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a quienes están ahorita reportando aquí a través del chat. A Hugo de Guanajuato, a CPC, Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez de San Luis Potosí o de Pachuca Hidalgo. ¿Qué Juan Carlos Gómez? ¿Hubo otro Juan Carlos Gómez homónimo? De mis buenos amigos, de Juan Carlos Gómez Barrón o Juan Carlos Gómez Sánchez. Muy bien, gracias Alberto Sandoval. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a la hora Anafiner de este martes 17 de mayo. Gracias por estar presentes. Muchas gracias por estar también durante el transcurso de la programación del día de hoy y espero que pues de la semana. San Luis Potosí, nuestro buen amigo Juan Carlos Gómez, nuestro coordinador de representantes, Anafinet, un saludo y un agradecimiento por estar presente ahorita en el aula virtual. Pues bienvenidos, voy a saludar rápido a todos los que están accesando para saber de quiénes somos y de dónde nos estamos escuchando. Alberto Sandoval, buenas tardes, no sé de dónde nos escuchas, Alberto. Beatriz Hernández, también de San Luis Potosí, aquí paisana de nuestro buen amigo Juan Carlos Gómez, coordinador de representaciones. Beatriz Hernández, si aún no eres socia en Anafinet, te invito a que te afilies y contactes a Juan Carlos Gómez, que lo tienes ahí en tu estado. Chuyita, de Sonora. ¿Qué tal, Chuyita? ¿Cómo estás? Ciudad Obregón, si no mal recuerdo, estás sintonizando. Un servidor, José de Jesús Ceballos Caballero, presidente de Anafinet. Nos encontramos desde Hermosillo, Sonora, transmitiendo a la orden. Claudio de la Ciudad de México, buenas tardes. Juan Carlos Gómez, ya saludamos. Emanuel del Estado de México. Héctor de Tamaulipas. Hugo de Guanajuato. Javier de Quintana Roo. La próxima semana estaremos el viernes de la próxima semana en Quintana Roo con nuestro buen amigo Pedro Escobedo, representante en el estado. Tenemos un evento el viernes. Javier, si te quieres dar una vuelta, vamos a estar en Playa del Carmen. Puedes ver los datos ahí o contactar a Pedro Escobedo, representante en Quintana Roo de Anafinet. Juan Hernández de la Ciudad de México. Laura, ¿de dónde nos escuchas, Laura? Manuel, igualmente Manuel, ¿de dónde nos estás escuchando? Mari Carmen de Puebla. Maricruz de Ciudad Islas de Veracruz. Maurilio de Morelia. Miguelón de la Ciudad de México. Omar Rosas de la Ciudad de México y Ramón de Alvarado de Veracruz. Saludos Juan Hernández, saludos Maricruz. Pues vamos a continuar con la charla que hemos estado viendo en las horas Anafinet, que un servidor ha tenido el gusto de compartir, que es ISR de las personas físicas. ¿Sí? La idea es ver en unos, calculo que nos podrá llevar alrededor de unos entre 8 y 10 programas de la hora Anafinet, ver un seminario de ISR Personas Físicas, un seminario que impartimos de manera presencial en diversos foros y diplomados y que lo vamos a estar transmitiendo aquí por la hora Anafinet con la intención de retroalimentarnos, aprender unos de otros, ¿sí? Los que estamos de este lado de la pantalla a la hora de estar compartiendo con todos ustedes. También aprendemos, nos retroalimentamos y entre todos vamos sacando aquellas dudas y cuestionamientos pues que en muchos aspectos vamos teniendo en el área fiscal. Voy a compartir escritorio, voy a utilizar la modalidad de compartir escritorio en esta ocasión y voy a continuar con lo que nos quedamos en la sesión anterior. Nos habíamos quedado en el vimos lo que es la discrepancia fiscal, el artículo 92 de la Ley de Impuesto a la Renta, que nos habla de la discrepancia fiscal, y vamos a continuar con el artículo 93, con los ingresos exentos. Voy a compartir escritorio y vamos viendo esta hora Anafinet del día de hoy, 17 de mayo. Muy bien.
Listo. Muy bien, entonces, como les comento, vamos a continuar con el seminario de ISR Personas Físicas. Y vamos a continuar en la lámina que nos quedamos en la vez anterior, que estuvimos en la hora Finet, que era precisamente para iniciar lo que es el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos habla de lo referente a los ingresos exentos. Bueno, aquí nomás déjenme que me acostumbro a esta modalidad de compartir escritorio. Muy bien, vemos en pantalla el artículo 93, los ingresos exentos. Un punto muy importante para el tratamiento de las personas físicas es tener bien presente lo que son los ingresos exentos del artículo 93. En su primera fracción nos señala que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas. Bueno, aquí esta parte, ¿sí?, que se refiere a las distintas áreas geográficas, pues debemos de recordar que ya a partir de este año, si no mal recuerdo, ya solamente tenemos una sola área geográfica, cuando anteriormente tuvimos hasta 3 áreas geográficas, la A, la B y la C. Posteriormente nos quedamos solamente con la zona A y la zona B, y actualmente con una sola zona geográfica. Por lo tanto, rige un solo salario mínimo en todo el país. Pues bien, para esos trabajadores que tengan ese salario mínimo general, tendrán ingresos exentos aquellos que estén calculados sobre la base de dicho salario, ¿sí?, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, lo que conocemos como horas extras, o de prestación de servicios que se realicen los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Es decir, trabajadores de salario mínimo están exentos por los ingresos que reciban, calculados sobre la base de dicho salario, y que no excedan los límites que señala la legislación laboral. En el caso del tiempo extraordinario o las horas extras, es lo que conocemos como las famosas 9 horas extras a la semana exentas, que en realidad, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 66, no señala propiamente 9 horas extras como tal, sino que nos dice que estarán, que los trabajadores, el límite para que trabajen o laboren horas extras a la semana es de no más de 3 diarias, 3 días a la semana, ¿sí?, que es lo que conocemos, como les comentaba en un principio, como las famosas 9 horas extras a la semana. Pero en realidad, y que estas 9 horas extras, el pago de estas 9 horas extras, será cubierto con el doble del salario que percibe el trabajador por ese tiempo, y lo que exceda de estas 3 horas diarias, máximo 3 días a la semana, será pagado de una manera triple. Es importante tener bien definido que no es propiamente las 9 horas extras a la semana que conocemos, ya sea que se paguen dobles o triples, o que incluso para el caso de trabajadores de salario mínimo estén exentas. La ley se refiere a 3 horas a la semana, 3 horas diarias, no más de 3 horas diarias, 3 días a la semana.
Es decir, si un trabajador en un solo día tuvo 4 horas extras, en ese caso, en concreto, estaría por encima de lo mínimo que marca la legislación laboral. Por lo tanto, las 3 horas, las primeras 3 horas extras estarían pagadas al doble, la cuarta tendría que pagarse en triple. Si es un trabajador de salario mínimo, las 3 primeras horas estarían exentas en su totalidad y la cuarta ya no entraría dentro de esta exención que nos marca la fracción primera. Para los demás trabajadores, es decir, aquellos que ganan más del salario mínimo, tendrán exento el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, es decir, hora extra, y el día de descanso, o la prestación de servicios que se realicen los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución. Pero también tiene un requisito o una limitante, que no exceda, de igual manera, el límite previsto en la legislación laboral, es decir, lo que veíamos ahorita, de las máximo 3 horas diarias, 3 días a la semana, y adicional, que esta exención no exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicio, ¿sí? Estamos hablando que actualmente la hora extra, perdón, el salario mínimo diario es de 73.04 por 5, pues no deberá exceder de 365.20 pesos para estar dentro de la exención del 50% de las remuneraciones que obtengan los trabajadores con un salario distinto al salario mínimo, es decir, por encima del salario mínimo. Fracción segunda, por el excedente de las prestaciones exceptuadas se pagará el impuesto en los términos de este título, es decir, sobrepasaron los límites de lo que señala la legislación laboral para el pago extraordinario o horas extras. Lo que excedió se pagará el impuesto, o incluso si excede del límite de los 5 salarios mínimos para aquellos trabajadores con salario superior al mínimo. Fracción tercera, dice, aquí hay que poner mucha atención en esta fracción tercera, porque dicha fracción, este concepto de exención, se ha estado utilizando desde ya hace algunos años. Yo creo que tengo conocimiento de esta estrategia que aplican algunos asesores fiscales. Me ha tocado verlo sobre todo en el caso de pagos que realizan los gobiernos, incluso en sus 3 niveles de gobierno, para universidades que manejan este concepto de la fracción tercera, que son las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver aplicar esta estrategia en la cual hay quienes no comparten la legalidad o el sustento jurídico de dicha estrategia. Hay quienes sí la comparten, sí están de acuerdo con ella y por eso la aplican en sus clientes, que es precisamente el pago al trabajador de un concepto que le denominan, su recibo de nómina, como riesgo laboral, ya sea riesgo laboral o riesgo de trabajo. En lo personal me ha tocado verlo en las diversas partes que he visto la aplicación de esta estrategia, muy cuestionada. Esta estrategia es muy cuestionada tanto por Seguro Social como por la Secretaría de Hacienda, que manejan el concepto como riesgo laboral. ¿Y en qué consiste? Al trabajador le pagan parte de su salario, parte de la remuneración que está obteniendo, bajo el concepto de riesgo laboral, ¿sí? Que en la mayoría de los casos este concepto sobrepasa el monto que está percibiendo por salario. Y dicho concepto, al que le denominan, como les comento, riesgo laboral basado, según ellos, o según quienes aplican la estrategia, en esta fracción tercera, en que se le está pagando al trabajador de manera periódica
incluso por anticipado, una indemnización por riesgo de trabajo o enfermedad, que lo pretende evaluar de acuerdo al puesto desempeñado o que desempeña el trabajador, y donde le da un porcentaje o una cantidad fija por dicho riesgo laboral que está sujeto el trabajador en el puesto que desempeña. Les comento, una estrategia muy cuestionada por la autoridad, tan es así que la Secretaría de Hacienda lo tiene contemplado como una práctica indebida dentro de lo que de sus criterios no vinculativos. Aquí tenemos en la pantalla dicho criterio, donde podemos ver que para la autoridad, ¿sí?, nos señala que dice ingresos por indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, criterio no vinculativo. De conformidad con el artículo 93, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la fracción que estamos ahorita viendo, no se pagará dicho impuesto por la obtención de indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. En este sentido, se considera que es una práctica fiscal indebida omitir total o parcialmente el pago de ISR, efectuando erogaciones como si se tratara de indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedad, es decir, haciendo una simulación, cuando las mismas realmente corresponden a salarios u otras prestaciones que deriven de una relación laboral. No considerar dichos salarios o prestaciones como ingresos, por lo que se está obligado al pago del ISR. Deducir para efectos del ISR las erogaciones que se refiere a la fracción anterior. Y lo más importante, yo considero que aquí es donde está prácticamente el punto fino entre el criterio de la autoridad y el criterio de quienes establecen como una estrategia válida el pago a los trabajadores por medio de riesgo laboral. Nos dice esta fracción cuarta del criterio no vinculativo, considerar como indemnizaciones por riesgo el pago de bonos por riesgos contingentes. Aquí es donde está la diferencia de criterio entre quienes están a favor y quienes están en contra de esta estrategia. No sé si me pudieran confirmar si están viendo en pantalla lo que es el criterio no vinculativo. Aquí tengo una laptop como testigo, le llaman, ¿no?, cuando tiene uno un aditamento adicional para estar monitoreando, como tengo pantalla compartida o escritorio compartido, para estar monitoreando lo que ustedes ven. Y solamente veo, me quedó en mi pantalla, en la que estoy teniendo como testigo, el artículo 93, pero no veo el criterio vinculativo de que les estoy hablando. No sé si ustedes sí lo tienen en su pantalla. Si alguien me pudiera confirmar, o alguien me puede confirmar que tenemos audio y sonido. ¿Todo bien? ¿Alguien que me confirme si tenemos audio y sonido, por favor? Al tener el escritorio compartido, ok, todo bien. Muy bien, gracias. Bueno, al parecer el problema que tengo es aquí con mi computadora, en la cual estaba tratando de llevar un seguimiento del aula virtual. Esta computadora es la que me está fallando para eso. Así que no me va a dar el servicio que estaba esperando. Lo que pasa es que al compartir escritorio, para quienes no han tenido la oportunidad de estar impartiendo una charla en el aula virtual, al estar compartiendo el escritorio, lo único que yo veo en mi pantalla es la lámina en toda mi pantalla. Ya no veo esa otra computadora que no me está sirviendo.
Ya no veo el chat de texto ni veo todo lo demás. Bueno, vamos a continuar. Muy bien. Voy a estar alternando viendo el chat de texto, tendré que salirme de lo que es la exposición que estoy haciendo, porque solamente veo la lámina a la que estoy disponiendo, para darle seguimiento al chat de texto por si hay alguna duda o comentario. Entonces les decía que básicamente la fracción cuarta de este criterio no vinculativo es donde está el punto fino del criterio que tiene la parte que están o quienes están a favor de este pago de riesgo laboral a los trabajadores como una estrategia válida para obtener un ingreso exento para el trabajador, para ISR, y que a la vez no aplique o no se considere para la integración del salario, para seguro social. Obviamente la autoridad no comparte ese criterio. ¿Por qué? Porque así como quienes están a favor de esa estrategia consideran este pago que se les hace a los trabajadores por concepto de riesgo laboral como una indemnización por riesgo de trabajo y por lo tanto contemplada dentro de la fracción tercera del artículo 93, para la autoridad dicho pago no es una indemnización porque, en estricto sentido, una indemnización se realiza o se eroga cuando se dio el hecho por el cual se está pagando dicha indemnización. Es decir, el trabajador ya sufrió ya sea un accidente de trabajo o un riesgo laboral al que está sometido por su puesto de trabajo o incluso una enfermedad. El trabajador es diagnosticado, ya sea con una enfermedad, ¿sí? O que puede ser dicha enfermedad desde la afectación de sus ojos, por estar en la pantalla de la computadora todo el día trabajando, la afectación de sus extremidades. Ya ven que todos aquellos que nos dedicamos a estar como herramienta de trabajo, nuestra principal herramienta de trabajo, el tipo de cómputos, teclados, empezamos a tener problemas en nuestras muñecas, lo que le denominan el síndrome del túnel carpiano. Vamos a tener dolores en las muñecas, dolores de espalda, dolores nervio ciático, etc. Bueno, si un médico autorizado, ¿sí?, nos expidiera, e incluso a lo mejor hasta tuviéramos que tener una incapacidad parcial por parte de la autoridad laboral, donde nos determine que somos afectos por nuestro trabajo a una enfermedad o a un accidente de trabajo, a un riesgo laboral, pagando como una indemnización por la afectación que tenemos en nuestras capacidades, dice la autoridad, en ese caso sería una indemnización. Mientras le estés pagando al trabajador de manera anticipada, incluso sin llevar una evaluación de las capacidades del trabajador de inicio y poder llevar un seguimiento, en su caso, del deterioro que tenga, ya sea física, incluso mentalmente, el tipo de trabajo, pudiera ser en sus pulmones, tener alguna afectación en la vista, soldadores que están continuamente realizando sus operaciones cotidianas y por lo tanto se van viendo afectados en sus capacidades físicas. Si se llevara un seguimiento y una evaluación para poder determinar el deterioro que va teniendo el trabajador en sus capacidades, podría considerarse en ese caso una indemnización. El problema es que quienes están llevando a cabo esta estrategia del ingreso exento por riesgo laboral es que realmente no llevan ningún seguimiento, ningún análisis, estudio, incluso en algunos casos que me ha tocado ver, ni siquiera una diferenciación por los diferentes puestos de trabajo que existen, sino que simplemente en su contrato laboral, contrato colectivo, que como vimos en el artículo 93, tiene que ser un contrato colectivo o un contrato ley,
determinan pagar a los trabajadores una cantidad fija diaria por riesgo laboral. E incluso, como les comento, sin siquiera tener una diferenciación por los puestos, por el grado de riesgo que cada uno de esos puestos pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, esta práctica de pagar el riesgo laboral a los trabajadores como un ingreso exento, como les digo, la autoridad ya lo tiene como un criterio no vinculativo, pero aún así se sigue aplicando, y lo más curioso del caso es que quienes lo aplican son precisamente instituciones de gobierno. Ha tocado verlo en instituciones de gobierno, dependencias gubernamentales de los 3 niveles de gobierno y en universidades públicas. El pago de riesgo laboral como un ingreso exento, tanto para el impuesto sobre la renta como para el pago de seguridad social. En el caso de los trabajadores del Estado, pues vemos que están afiliados a ISSSTE o a la dependencia estatal que corresponda. En el caso de Sonora, pues ISSSTE. Punto muy importante, yo considero, por eso hice aquí en énfasis en este pago por riesgo laboral. Otro ingreso exento, la fracción cuarta, es las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro. Es decir, todo pago que reciba el trabajador, lo que conocemos pago por separación. Ya sea que el trabajador decida, por su propia voluntad, retirarse, y como sabemos, después de cierto tiempo, tiene derecho, después de 15 años, si renuncia, si es una renuncia voluntaria, pues tiene derecho a la prima de antigüedad, que sería un concepto de pago por separación. O si el trabajador es retirado de sus funciones por causa injustificada para el patrón, y por lo tanto tendrá que erogar lo que conocemos como liquidación, este pago que reciba el trabajador como pago por separación tiene una parte exenta. Dicha parte son 15 veces, que lo ofrece en los casos cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Es decir, para aquellos pensionados o jubilados perdón, aquí estaba revolviendo dos conceptos, ¿sí? Esta fracción específicamente se refiere nada más a la pensión o jubilación, al pago que recibe el trabajador, que al retirarse, ya sea o pensionarse por alguna incapacidad permanente, ya sea parcial o total, o porque se retira, ya sea por lo que conocemos como cesantía en edad avanzada, o lo que sería los 60 años, o entre los 60 y los 64 años antes de cumplir los 65, que es el plazo para la cesantía en edad avanzada, o que haya sido por vejez, en el caso del Seguro Social, o los trabajadores que se pensionan a través del Seguro Social a partir de los 65 años. Para quienes reciben una pensión, tienen un ingreso exento de 15 veces el salario mínimo, es decir, 73.05, 15 diario, al mes, son 32.872 pesos. Lo que significa que si un pensionado, ya sea de Seguro Social, ISSSTE, cualquiera de los institutos de seguridad social del Estado, inclusive de las Fuerzas Armadas, recibe una pensión por debajo de los 32.872 pesos mensuales, toda su pensión está exenta. Quienes reciben pensiones por arriba de los 32.872 pesos mensuales, el excedente de dicha pensión estará grabada. Básicamente, aquellos trabajadores que se pensionan por medio del Seguro Social, pues no tienen pensiones muy altas, todo su ingreso o pensión abajo de los 32,000 pesos está exento, y para aquellos trabajadores que tienen la fortuna de haberse pensionado con un monto mayor a los 32.872, por el excedente deberán de calcular el impuesto y pagar lo que es el impuesto correspondiente, y quien le esté realizando el pago de pensión, efectuar la retención. La fracción quinta nos señala que en el
caso de recibir pensiones, para considerar el monto exento, se debe de considerar la suma de todas las pensiones que recibamos. Hay trabajadores que pensionan por el ISSSTE, lo que denominan federal, algún puesto de trabajo como burócrata en el área federal, y posteriormente se pensionan también por lo que son la pensión para los burócratas estatales, dependiendo del estado donde radiquen, y perciben las dos pensiones. Para considerar el monto de dicha pensión, o mejor dicho, para considerar el excedente al cual se le deberá de calcular impuesto, se debe considerar todos los conceptos o todos los montos que recibamos por pensiones. Aquí en estos dibujos que les puse, dice, no, si yo estoy de acuerdo con trabajar hasta los 67 años. Recordemos que ahorita la jubilación es a los 65 para el Seguro Social. Hay análisis, estudios que dicen que se deberá de subir o se debería de subir a los 67 años. Entonces este trabajador aquí en el dibujo está de acuerdo, pero lo que realmente me gustaría es trabajar ahora con 47 años. Recordemos que ya para quienes tenemos más de 45 años, se complica el poder tener un puesto de trabajo. Continuamos, está viendo aquí revisar si alguien tiene alguna duda, pregunta, continuamos. Una leve revisada al chat de texto. Reembolsos de gastos médicos, fracción sexta, también son exentos los que perciban los trabajadores, las personas físicas, con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Hay que tenerlo contemplado en nuestro contrato de trabajo para poder tener derecho a este ingreso exento por parte de los trabajadores. Fracción séptima, las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas. Fracción octava, las prestaciones de previsión social, aquí tenemos mucha atención, dice, serán ingresos también exentos. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad. Becas educacionales para los trabajadores o sus hijos. Guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social. De naturaleza análoga, es decir, semejantes a las anteriores, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. La fracción novena nos señala que la previsión social a la que se hace referencia, la fracción anterior, es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. ¿Y cuál es esa definición que nos da el artículo 7 de la Ley de Impuestos a la Renta? Dice, para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. Como vemos, la previsión social está limitada a los trabajadores y, en su caso, a los socios o miembros de sociedades cooperativas. Y es muy importante el hecho de que dicha previsión social sea con la finalidad de mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. Ese es un punto importante de la previsión social. Y dentro de la previsión social, debemos de tener muy claro cómo se considera previsión social a los bonos de puntualidad y asistencia que se pagan a los trabajadores, ¿sí? Ya que dichos bonos están relacionados directamente con el trabajo del empleado, ¿sí? Por lo tanto, dichos bonos no son
una previsión social, no son conceptos de previsión social y deberán estar grabados por impuesto sobre la renta. ¿Sí? Aquí en el último párrafo de este anexo 7 de la Resolución Nacional para 2016, podemos ver en su artículo 40, dice: en tal virtud, los premios de trabajadores por concepto de puntualidad de asistencia, al ser conferidos como un estímulo a aquellos trabajadores que se encuentren en dichos supuestos, no tienen una naturaleza análoga a los ingresos exentos establecidos en el artículo 93, fracción 8 de la Ley del Impuesto a la Renta, porque su finalidad no es hacer frente a contingencias futuras ni son conferidos de manera general. De repente existen empresas que tienen esa confusión a la hora de estar realizando la configuración de su nómina, de si los bonos son una previsión social o no. Incluso me ha tocado ver en catálogos de cuenta, empresas que me ha tocado revisar, donde dentro de un rubro, ¿sí?, de una cuenta denominada previsión social, dentro de las subcuentas que integran esta cuenta, tienen incluso contemplados los bonos de puntualidad y bonos de asistencia. Recordemos, bono de puntualidad, bono de asistencia, es un ingreso grabado para el trabajador por el impuesto de la renta. Básicamente, el beneficio que tiene el bono de puntualidad y el bono de asistencia es para concepto de integración de salario ante el Seguro Social, que ahí se contempla que dichos bonos no serán parte integrante del salario hasta por un 10% por cada uno de dichos bonos, hasta un 10% del salario del trabajador, que se pague a los trabajadores por cada uno de dichos bonos, tanto de asistencia como de puntualidad. Por eso vemos que es tan frecuente el uso de los bonos de puntualidad de asistencia, pero siempre cuidando ese 10% como máximo para pagar al trabajador, para estar dentro de los rangos que maneja la ley del Seguro Social. Para impuestos a la renta es un ingreso totalmente grabado. Otro ingreso exento es la fracción 10, que es la entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda a los trabajadores. Es decir, hago uso de mi crédito Infonavit, ¿sí?, estoy obteniendo el beneficio de que aquellos pagos que estuvo realizando mi patrón o mis patrones a mi cuenta de vivienda se apliquen al pago del crédito que estoy obteniendo por Infonavit, no serán considerados o no será considerado un ingreso grabado para el trabajador. E incluso en el caso de que el patrón proporcione casas de manera directa a los trabajadores, como vemos al final de esta fracción, siempre y cuando cumpla con los requisitos de deducibilidad. Otro ingreso exento, que también es muy usado en las empresas como una forma de incentivar a que el trabajador ahorre y que en diciembre normalmente tenga un recurso extra para hacer frente a todos los compromisos de fin de año, es las cajas de ahorro, que en la fracción 11 nos dice: los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley, o en su caso del presente título. ¿Y cuáles son esos requisitos de deducibilidad? El artículo 27, fracción 11, nos lo señala. Dichos fondos solamente serán deducibles, ¿sí?, tienen que ser generales para todos los trabajadores o para todos aquellos que quieran participar en él, y el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores. Es decir, el patrón no puede aportar más de lo que aporta el trabajador a su fondo de ahorro. La aportación del contribuyente, el patrón, no exceda del 13% del salario del trabajador, un límite. Pero también debemos de cuidar de que dicho monto, ¿sí?, o que en este caso este 13%, si nos fuéramos al tope máximo de aportación, no sea superior a 1.3 veces el salario mínimo general. Bueno, el área geográfica pues ya no se utiliza como veíamos al principio, actualmente tenemos un solo salario mínimo, y adicional a estos topes de montos, tenemos que cumplir con los requisitos de permanencia que establece el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son esos
Requisitos de permanencia, nos lo señala el artículo 49 del reglamento. Dice requisitos para la deducción de aportaciones a fondos de ahorro. Serán deducibles los fondos de ahorro siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos de permanencia. Primero, fracción primera, que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones una vez al año. ¿Sí? No se vale estar retirando las aportaciones de manera parcial, solamente una vez al año, que generalmente se estipula que será en el mes de diciembre, como les digo, para hacerle frente a los compromisos de fin de año. Dos, que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y el remanente se invierta en valores a cargo del gobierno federal inscritos en el Registro Nacional de Valores. Es decir, el fondo se otorgan préstamos a los trabajadores y lo que vaya quedando, el remanente que se tenga, depositarlo en cuentas que tengan que cubrir esas características. Y con los préstamos, la fracción tercera nos señala que pues, hay que tener un cuidado de cumplir ciertos requisitos, ya que en el caso de préstamos a los trabajadores, lo que puede obtener de préstamo el trabajador no puede exceder el monto que tiene ahorrado. Y solamente se dará un préstamo al año. En caso de que se otorgue más de un préstamo al año, se tiene que cumplir con el requisito de que el primer préstamo o el préstamo anterior haya sido pagado en su totalidad, liquidado, y que haya transcurrido por lo menos 6 meses desde que se liquidó. Por lo tanto, pues prácticamente este requisito de los 6 meses para haber liquidado un préstamo anterior, pues nos darían 2 préstamos al año prácticamente, ¿no? Entonces hay que cumplir con estos requisitos de permanencia para la deducibilidad de los fondos de ahorro. Es decir, de la parte que la empresa aporta, en el caso de los fondos de ahorro, fondos de ahorro denominados bilaterales. Es decir, aporta el patrón, aporta el trabajador. Otro ingreso exento, la fracción 12, la cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. También es una forma de otorgar un beneficio a los trabajadores, no retenerles en su nómina la parte de la cuota obrera que le corresponde y la absorbe el patrón. La fracción 13, aquí sí ya es la que comentaba hace rato, que una es la de la jubilación o la pensión, ¿sí? Que veíamos que tiene exento hasta 15 salarios mínimos de lo que recibamos de pensión. Y aquí la fracción 13 se refiere a los conceptos que recibamos por pagos por separación, ¿sí? Que es los montos que reciba el trabajador sujetos a una relación laboral, o las personas sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por conceptos de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones u otros pagos. Todo monto que sea otorgado por un pago por separación será considerado para determinar la exención a la que tiene derecho, que son 90 veces el salario mínimo por cada año de servicio. Esos años de servicio para el monto exento serán los mismos años que se están considerando para el pago de la indemnización. En el caso de fracciones de años, es decir, una fracción de 6 meses o más de año, se considerará como año completo para el cálculo de la exención de los 90 días de salario mínimo. De 90 días de salario mínimo son 90 por 73.04, son 6.573 pesos. Por lo tanto, al pago por separación, vamos a suponer que a un trabajador le dieron por prima de antigüedad, por su indemnización y cualquier otro concepto considerado pago por separación, vamos a suponer que le dieron 50,000 pesos y dicho trabajador tenía 10 años laborando, pues tiene derecho a los 6.573, que son los 90 días de salario mínimo por año, por 10, 65,000 pesos exentos. Por lo tanto, lo que está obteniendo, o los 50,000 pesos que está obteniendo por pago por separación, sean exentos en su totalidad. Fracción 14,
Aquí ya vemos la exención que contempla la gratificación anual, o lo que conocemos como aguinaldo, que es hasta 30 días, ¿sí?, de salario mínimo. También las primas vacacionales y la PTU, que ahorita en el mes de mayo se debe estar pagando por las personas morales, la participación de los trabajadores en las actividades. Ambos conceptos, prima vacacional y PTU, tienen 15 días de salario mínimo exento. Tratándose de primas dominicales, un salario mínimo por cada domingo laborado. ¿Cuánto es el pago que se debe de realizar por la prima dominical? Es el 25% del salario del trabajador. Si este 25% que se está pagando está por debajo de un salario mínimo, dicho pago será exento en su totalidad. El excedente a la que se refiere la persona anterior, es decir, del aguinaldo, de la prima vacacional, de la PTU y de la prima dominical, lo que exceda de los límites que estábamos viendo, pagará impuestos. La fracción 6 se refiere a ingresos por salarios que reciban los extranjeros en el servicio diplomático, ¿sí? Esto es por convenios que se tienen de manera internacional. Todos aquellos trabajadores extranjeros que están prestando su servicio en lo que se le conoce como el servicio diplomático, embajadas, consulados, a ellos los ingresos que perciben, a pesar de estar trabajando en territorio nacional, son ingresos exentos. Pero aplica nada más para el personal extranjero. Estas embajadas tienen también personal nacional o personal de nacionalidad mexicana. A ellos no les aplicaría esta fracción, ellos serían como cualquier otro trabajador. Y que vamos a ver más adelante que en ese caso, esos trabajadores nacionales o de nacionalidad mexicana que trabajan para el servicio diplomático y que dichas instituciones diplomáticas, ya sean embajadas o consulados, no están obligados a efectuar retenciones, los trabajadores de nacionalidad mexicana que laboren para ellos deberán efectuar su propio cálculo y pagarlo directo a la Secretaría de Hacienda. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a concluir un poquito más, tres más láminas y concluimos en la hora matinal del día de hoy. Y vamos a ver aquí otro punto que es de ingresos exentos. La fracción 17 dice: los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Punto importante. A partir de la reforma fiscal de 2014 y con el uso general y obligado del CFDI, del comprobante fiscal digital, en la ley del impuesto sobre la renta solo existe lo que se le denomina comprobante fiscal, que es precisamente un CFDI. Por lo tanto, en el caso de viáticos, quien reciba los viáticos y que para poder considerarlos como un ingreso exento, deberá de comprobar, ¿sí?, que los viáticos fueron erogados en servicio de su patrón mediante los CFDIs que comprueben dichos viáticos. Anteriormente solo decía, en esta fracción, con los comprobantes correspondientes. Por lo tanto, los trabajadores, sobre todo los agentes de viajes, los representantes médicos, que son también un tipo de trabajador que tiene un pago fuerte de viáticos en el año, pues podían incluso con notas de venta, con una relación incluso de comprobación de sus viáticos, la que le denomina la bitácora, la comprobación, daban por cumplido con este requisito de que estaban comprobando que los viáticos fueron efectivamente erogados en servicio del patrón. Actualmente ya no sería suficiente, tendrían que hacerlo a través de comprobantes fiscales del CFDI, e incluso, yo creo que una recomendación para este tipo de trabajadores que tienen pago de viáticos importantes, fuertes en el año, agentes viajeros, representantes médicos, entre otros, es que vayan haciendo un expediente propio, ¿sí?, sobre todo ahorita con la facilidad del XML, que a lo mejor el trabajador, el correo electrónico que da al momento de estar efectuando los viáticos, ya sea en hoteles, comidas, gasolina, etc., de un correo electrónico al que también tenga acceso
¿sí?, para el envío del comprobante, para tener su propio expediente a la hora de que, por alguna razón, la autoridad pretenda revisar al trabajador para verificar que realmente el dinero que está recibiendo sea por concepto de viáticos y no un salario disfrazado de viáticos. Ahora que la autoridad pretenda revisarlo, pues el trabajador no esté o no se le complique la situación porque no tiene los comprobantes que en su momento entregó al patrón. Yo creo que lo recomendable sería que haga su propio expediente, porque incluso puede dejar de trabajar con esa persona, con ese patrón, y ni siquiera va a tener acceso a, a los comprobantes de la empresa. Puntos que debemos de cuidar, que creo que cada vez va a tomar mayor relevancia. 30 y aquí, bueno, estoy abriendo el chat de texto para poder ver si hay aquí un comentario. Veo que Ramón dice 35.547, 35 al año. ¿Este monto cuál era, Ramón? El de esos 35.547, ¿qué monto era? ¿O qué monto hacía referencia? Otro concepto exento que podemos ver aquí es el de 1.3 salarios al año. Ok, gracias Ramón. Que sería para lo de del pago, ¿no?, del Estado exento. Otro concepto exento de la fracción 18 dice: los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de ley. Existen ciertas partes, sobre todo en la Ciudad de México, donde las rentas para los inquilinos, para los arrendatarios, pues por disposición de ley, quedaron fijas, quedaron congeladas, y los arrendadores que estén percibiendo estas rentas tomadas en términos coloquiales congeladas, pues serían exentas por ley. ¿Por qué? Porque no le pueden subir de ninguna forma la renta a sus inquilinos. Mira, ya son las 5. Voy a dejarlo hasta aquí, sobre todo porque la fracción que continúa es la de la casa habitación, la exención de la casa habitación, la cual ha tenido desde el 2002. Desde 2002 ha tenido diversas modificaciones. Esta exención estuvo vigente de una forma o dentro de la ley, en esta fracción de la enajenación de casa habitación, estuvo vigente cierta forma del 2002 al 2008, si no mal recuerdo, luego del 2009 al 2013, ¿sí? Y luego con la reforma fiscal de 2014 hubo una modificación, estuvo vigente de 2014 y 2015, y a partir de 2016 sufre otra modificación esta fracción para lo que es la exención en la venta de casa de habitación del contribuyente, que me gustaría que viéramos en la próxima sesión cómo ha ido modificándose esta exención en la venta de casa de habitación, el ingreso exento, porque incluso existen actualmente confusión, incluso entre los mismos notarios, de que requisitos, ¿sí?, que estaban vigentes, a lo mejor para la ley que estuvo vigente durante el 2002 a 2009, siguen tratando de aplicarlos o solicitando esos requisitos o limitantes que actualmente ya no están vigentes. Entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Espero hayamos tenido en estas láminas que vimos, en estos puntos que estuvimos analizando, algunas dudas hayan quedado aclaradas, hayamos reforzado conceptos. Siempre es bueno estar repasando, porque son puntos tan importantes como el ISR en las personas físicas, para recordar conceptos. Vamos a ir viendo a través de los diversos capítulos cómo hay incluso cálculos que a veces no aplicamos. ¿Por qué? Porque no los tenemos presentes en nuestra rutina, que pudiera decir, ¿no? Muchas gracias a todos aquellos que estuvieron presentes. Un gusto, como siempre, estar aquí en la hora Natinet. En lo personal, como les comenté en un principio, se aprende
mucho, uno estando de este lado de la pantalla, aprende mucho con los comentarios, con las dudas, con los cuestionamientos, que se van resolviendo incluso entre todos. Vamos aquí a través del chat de texto, recibiendo el apoyo de diversos compañeros, y entre todos vamos dándole solución a las dudas. Yo creo que eso es una de las grandes fortalezas de lo que es nuestra comunidad virtual, que tenemos esa retroalimentación a través del chat de texto, a través de incluso, en caso de que así se requiriera, de alguno de ustedes lo quisiera, de tomar la palabra directamente. Muchas gracias, les agradezco por haber estado tanto en la hora nacional del día de hoy como en la programación del día martes 17 de mayo. Le agradezco a Santa el estar siempre atenta y en los controles de nuestra aula virtual, y que siempre pues tenemos una excelente programación tanto de las conferencias como de la música. Gracias Lupita, gracias Ramón, gracias Hugo. Estoy a la orden. Nuevamente les comento, pues José Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet. Soy en Hermosillo, Sonora. Mi correo ceballos@anafinet.org. Estamos a la orden. A quienes no estén todavía afiliados a nuestra agrupación, los invito a que lo hagan, afíliense, súmense a la comunidad fiscal más importante de México, tengan los beneficios de pertenecer a la misma, pero de igual manera aporten a la difusión de la cultura fiscal en México. Y de igual forma, los invito para que se vayan agendando a nuestra próxima convención anual, Cancún 2016, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre en el Hotel Cristal de Cancún, Quintana Roo. Va a ser un excelente evento, como siempre. Cada año se van mejorando las condiciones en Anafinet. Tendremos exposiciones de primer nivel, eventos sociales, eventos técnicos, una gran convivencia. Los invito a que vayan agendando su participación en la convención Anafinet. Gracias, nos vemos el próximo martes. Un gusto, como siempre, saludarlos. Hasta luego.